3. Génesis capítulo 3. Aquí se puede decir en el alba del tiempo, cuando Dios creó ah, ah, todas las cosas y luego creó a Adán y Eva, les dio instrucciones y los puso en este huerto y les dijo que pueden comer de todas las cosas. Les mandó que pueden comer de todos los árboles menos de un árbol. Ok. Y pues todos sabemos, ¿verdad? La historia. Hay muchas referencias, muchos comentarios bíblicos sobre este tiempo que por un hombre entró el pecado al mundo. Okay. Y por el primer Adán, ¿verdad? Muchos fueron condenados, pero con el segundo Adán, que viene siendo nuestro Señor, muchos serán salvos. Okay. Estoy citando de Romanos y Primera Corintios. Pero allí y en otras partes tenemos comentarios del apóstol Pablo y de Pedro a este tiempo. Okay. Y sobre lo que nos han enseñado, mucho de lo que nos han enseñado realmente no es verdad, especialmente lo que se enseña de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas diferencias, doctrinas. En la Iglesia de Cristo hemos conocido división en cuanto al matrimonio, divorcio, segundas nupcias, división en cuanto al plan de salvación, división en cuanto a la ofrenda, ah, sobre la cena del Señor. Bastante división, pero lo más importante es lo que se enseña de Jesús, su persona. Okay. Y el ladrón que estuvo crucificado con el Señor es una gran lección, porque este hombre que murió al par del Señor solamente conocía que él era pecador. De lo que sabemos, no sabemos qué tanto sabía él de doctrina, pero él reconoció que era un pecador y le dijo a su compañero que nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí. Y también reconoció que Jesús era el rey y le pidió al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, esta noche, este día tú estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿qué tanto conocía el ladrón? Pues no sabemos. Okay. Pero de todo lo que se dice de Jesús, nosotros tenemos que uh, insistir, okay, porque tenemos que tener un conocimiento acertado del Señor. Y cuando alguien dice algo del Señor que para nosotros será algo ajeno, tenemos que hacer esta pregunta. ¿Quién te enseñó eso? Okay. Y aquí en Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva comieron del árbol que Dios les mandó que no comieran, okay, uh, el Señor los buscó al hombre. Versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Por qué? Porque él era el responsable. Okay. Y primera de Timoteo 2, tenemos una explicación allí. Okay. Que Adán no fue engañado, sino que la mujer fue la engañada. Y 2 Corintios también dice que así como la serpiente engañó a Eva. Okay. Así es que la serpiente no engañó al hombre. Y por eso Dios le llama al hombre, porque él era responsable. Y quizás no hizo un buen trabajo con su esposa, insistiéndole que ten cuidado, que no obedezcas este mandamiento, porque puede ser fatal. Es más lo que dijo Dios: el día que comas de él, vas a morir. Y, y Dios le había mandado al hombre antes de que Dios crease a la mujer. En Génesis 2, 16, 17, el Señor le habló al hombre y le dijo, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Uh, no sé si uh, Adán le impresionó bastante a Eva o no, no sabemos, pero a veces nosotros
nosotros también con nuestros hijos ah, tenemos que ser exigentes con ellos. Pues, al fin de cuentas, los hijos van a decidir. Pero por esta razón Dios llamó al hombre, porque Él es el responsable. Le llamó al hombre y le dijo en capítulo 13, versículo 9, ¿dónde estás tú? Okay. No llamó a la mujer. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que es, quién te enseñó que estás desnudo? Ah, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Que ya del 15 tenemos la promesa y luego otra vez le habla a la mujer y luego al hombre. Pero Dios empieza con el hombre porque a él le dio el mandamiento y termina con Satanás, con el diablo. ¿Okay? Y desde ese entonces vemos un pleito, una batalla, una guerra entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo. ¿Okay? Y todo lo que hacemos nosotros, ya sea como creyentes o no creyentes, todo lo que hacemos en este mundo es porque Dios nos enseñó o Satanás nos enseñó por medio de hombres. ¿Okay? Y esta pregunta que le hace Dios en versículo 11, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Es la misma pregunta que nosotros tenemos que constantemente preguntarnos, ¿quién te enseñó o quién me enseñó esto que creo o esto que no creo? Ah, cuando el Señor le preguntó a sus apóstoles, ¿qué dicen los hombres que yo soy? Pues dijeron, pues esto es lo que hemos oído, ¿verdad? Que eres Jeremías o Juan Bautista que ha resucitado, o alguno de los profetas. Y Jesús le dijo, pero ustedes que han estado conmigo, ustedes, ¿qué dicen que yo soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Mateo 16, 17, el Señor le dice a Pedro, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Okay? ¿Y de dónde aprendió Pedro a poder identificar correctamente al Señor? Pues así como Dios siempre ha revelado su voluntad y su consejo en la casa de parte de sus padres y después en el templo y en la sinagoga, donde se leían las escrituras. Y esta verdad no ha cambiado. Yo creo que nunca va a cambiar. Entonces es muy importante saber, primeramente, quién es Jesús. ¿Okay? Y la tarea hoy en día es la misma. El Padre sigue enseñando por medio de su palabra. ¿Okay? Y así como Jesús les dijo, el bautismo de Juan, ¿es del cielo o es de la tierra? Porque nomás hay dos fuentes de autoridad de la cual nosotros vivimos, ya sea de Dios o del diablo, del cielo o de los hombres, o sea, de algo que aprendimos aquí en la tierra. Y el hombre, nosotros, aparte de ser curiosos, por temor de no perder el alma, siempre tenemos que estar haciendo la pregunta, ¿quién nos enseñó? O si alguien viene con algo diferente, preguntarle, ¿quién te enseñó esto? Okay. Quiero ir ahora a Mateo capítulo 4 para, nomás pues para empezar lo que viene siendo el cuerpo de la lección sobre uh, quién es el que nos debe de enseñar todas las cosas. ¿Okay? Yo sé que Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, ancianos, pastores, uh, predicadores, evangelistas, todos para la edificación de la iglesia.
de los llamados para alimentarnos. Pero, ¿qué es con qué nos van a alimentar? En Mateo 4, cuando el Señor, después de que fue bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado del diablo. Ok. Y nos dice ahí que después de que hubo ayunado 40 días y 40 noches, el versículo 3 dice, y vino a él el tentador. Ok. O sea, el diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras, se conviertan en pan. Ahora, yo no sé si le está haciendo una pregunta, si eres el hijo de Dios, o si le está diciendo, tú eres el hijo de Dios. Tú puedes, tú puedes convertir estas piedras en pan. ¿Para qué sufres hambre? Okay. Y el versículo 4 es el versículo que queremos mirar. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí la palabra hombre es neutral. Okay. En el griego es neutral. Y aquí no está hablando de un varón o una hembra, está hablando de la humanidad, del hombre, hombre o mujer. Okay. El hombre. Y Dios es el que le provee, o sea, es el proveedor universal de todas las gentes sobre la faz de la tierra. Okay. Jesucristo no está diciendo aquí que el judío va a vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios, sino que el hombre vivirá. En este mundo nosotros tenemos prejuicios contra otra gente, pero Dios no tiene prejuicio contra gente. El Señor tiene prejuicio contra el pecado y solamente el pecado. Okay. Y el Señor nos pide a nosotros cosas difíciles, pero lo que nos pide el Señor está basado en su carácter, lo que Él es. Y Él es un Dios responsable, que se hizo responsable y sigue siendo responsable por el bien de la gente que Él ha criado. Y entre el pueblo judío les enseñaban a amar a unos y aborrecer a otros. Y el Señor les dice a sus discípulos, ¿verdad? Lo que les han enseñado y lo que enseña la palabra de Dios. Dice el versículo 43, en capítulo 5 de Mateo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo más fácil que puede hacer una persona. Mostrarle cariño, benevolencia a los que queremos, a los que nos quieren a nosotros. Okay. Pero es contra nuestra naturaleza amar al enemigo. Okay. Pero es precisamente lo que el Señor nos pide en versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Okay. Y esto, lo que es difícil, está basado en Dios mismo. Okay. Uh, no es una cosa para nosotros, nuestra naturaleza, lo que nos rodea, la manera que nos hemos criado, la manera por los consejos de los amigos y todo. Nosotros batallamos para desearle bien a una persona que nos ha hecho mal o que nos aborrece o que nosotros hemos aborrecido. Pero el Señor dice, esto es lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque está basado en Dios. Versículo 45, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El Padre va a tener hijos que se parecen a Él. El Padre no va a tener hijos que no se, no va a tener un hijo que no, si va a tener un hijo, tiene que parecerse a Él. Okay. Uh, eh, hay veces que una pareja tiene un niño y el niño está muy prieto y el papá y la mamá son blancos y el papá empieza a sospechar, pues algo no está bien aquí. Okay. O tiene pelo chino y nadie en la familia tiene pelo chino y sale un niño con pelo chino y dice, este no es de nosotros. Okay. En las cosas espirituales
cada hijo de Dios se tiene que parecer, tiene que tener todas las características de su Padre Celestial. Y esta es una de ellas, amar a los que os aborrecen, bendecir, orar por los que te lastiman, por tus enemigos. ¿Okay? Y eso de amarlos es porque es la característica de Dios. Para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Ahí está la característica de Dios. De alguna manera Dios le hace bien a los malos, inclusive a los injustos, a los ingratos, dice Lucas. ¿Okay? Y hace llover sobre justos e injustos. ¿Okay? Ahora, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, o sea, maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No tiene el prejuicio con otras gentes. En lo espiritual nosotros no podemos tener prejuicios contra, contra otras gentes. Inclusive hay mucha enemistad, hermano contra hermano. ¿Okay? Y es porque no conocemos o no queremos aceptar esta característica de Dios en su totalidad. ¿Okay? Uh, el Señor bendice aquí a los buenos y los malos. El discípulo sabe que Dios nos ha salvado y damos gracias por. Hoy es el día de gracia acá en los Estados Unidos y le damos gracias a Dios por la comida. El incrédulo no sabe esto de Dios y él no va a dar gracias. ¿Okay? Uh, puedes mirar cualquier película, cualquier serie, cualquier novela y vas a mirar a la gente comiendo 10, 15, 20 veces. Nunca le van a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eh, la novela no quiere tener nada que vaya a sugerir, ¿verdad? Que los que hicieron esta novela tienen alguna relación con Dios, que son religiosos, pero el discípulo sabe y da gracias. Esto viene de Dios y le da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no corre de su responsabilidad. ¿Ok? Si es bueno, Dios está ahí. Si es malo, también le va a dar de comer. ¿Por qué? Porque, uh, porque el Señor nos ha criado. Y si el hombre sale mal, Dios no va a correr. Como muchas veces que el hombre anda con una muchacha y luego la muchacha sale embarazada y el hombre corre de su responsabilidad. Y aún cuando se casan, a veces el hombre corre de su responsabilidad o la mujer corre de su responsabilidad. El Creador no corre de su responsabilidad. Él se ha obligado a toda su creación. El Señor dice en el capítulo 6, el siguiente capítulo, versículo 25, tratando de enseñarles a los discípulos que Dios no ha corrido de su responsabilidad. Ahí está. Dice 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahí está el Señor. Dice, miren los animales, Dios los alimenta, la naturaleza. Dice, es que así es la naturaleza. No, es Dios. La cadena del alimento. Cada eslabón en la cadena de alimento fue acomodada ahí por Dios. Todo fue creado para alimentar al hombre, para que la pancita del hombre esté llena y su corazón contento, para el hombre interior y para el hombre exterior. Dios no ha corrido de su responsabilidad para todos. ¿Okay? Ahora, hablé un poquito aquí, ¿verdad? Que aún en la iglesia de Cristo hemos tenido divisiones. ¿Okay? Y esto ha causado prejuicio contra hermanos. ¿Okay? Y yo creo que ese prejuicio que tenemos contra otros hermanos
es algo que nos enseñaron los hombres, no Dios. ¿Ok? En Hechos capítulo 11, cuando Pedro regresó de la casa de Cornelio y regresó a Jerusalén, luego se le acercaron y le preguntaron a Pedro que si era cierto que él había entrado a la casa de un gentil, de un incircunciso. Nos dice ahí en Hechos capítulo 11 y versículo 1, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué has comido con ellos? Y la respuesta es de que Dios les dio ese pan a los gentiles. ¿Ok? Que Dios no tiene prejuicio con ellos. ¿Ok? ¿Quién les enseñó a los judíos que no podían juntarse con gentiles? No se encuentra en todo el Antiguo Testamento que le llamamos. ¿Ok? Cuando el Señor se sentó ahí con los pecadores y las rameras en la casa de Mateo, o sea, de Leví, los fariseos empezaron a murmurar, ¿por qué come vuestro maestro con pecadores? Pues ¿quién le dio el pan a los pecadores? Dios. ¿Ok? Y había ese prejuicio contra pecadores, contra, pues en el caso de los publicanos y esa gente que no seguía la ley de Dios como ellos querían que la siguieran, ¿verdad? Y eran pecadores, lo admitían. ¿Ok? Pero, ¿de dónde recibieron esta enseñanza que ellos no pueden sentarse con un pecador para hablarles? O sea, no se va a sentar con los pecadores para participar de sus pecados, pero para hablar. ¿Ok? Porque has comido con ellos. ¿Ok? Y Pedro les dice, mire, Dios me enseñó a mí que yo no debo de considerar a ningún hombre inmundo. ¿Ok? Todos, dice que Dios de todas las naciones, aquel que le ama, Dios lo acepta. ¿Ok? Y esa pregunta necesita uno, ¿por qué has comido con ellos? Es una pregunta que se necesita que se les pregunte también, ¿quién te enseñó que no podemos comer con ellos, que no podemos juntarnos con gentiles? ¿De dónde salió esa enseñanza? Pues esa enseñanza salió de los hombres que fueron engañados por Satanás. Los hermanos, y digo hermanos porque yo creo que son nuestros hermanos. Hay unos hermanos que usan una sola copa. Y alguien dijo, ellos no son nuestros hermanos. Y mi pregunta es, ¿quién te enseñó que no son nuestros hermanos? O los hermanos que usan instrumentos mecánicos, no son nuestros hermanos. ¿Quién te enseñó eso? Que no son nuestros hermanos. Yo creo que sí son nuestros hermanos, ¿ok? Pero no estamos de acuerdo en algo. Pero de que son nuestros hermanos. ¿Ok? ¿Quién le enseñó a Pedro que él no puede juntarse con gentiles? El hombre. Y estos son prejuicios en aquel tiempo que tenían los judíos contra los gentiles. Ahora el prejuicio es un hermano que tiene prejuicio con otro hermano porque no adora igual que él. ¿Okay? Puede ser que él esté equivocado, puede ser que nosotros estemos equivocados. Pero la pregunta es, ¿quién nos enseñó eso? De que no podemos saludar bien a los hermanos. ¿Okay? Yo he estado en la presencia donde un hermano no quiere tomarle la mano, saludar con la mano a otro hermano porque creen diferente. ¿Quién le enseñó eso? Yo no creo que Dios le enseñó eso. En Romanos capítulo 3, Pablo admite, ¿verdad? Admite que, no directamente, pero basado en la escritura, él admite que él estaba en error. Es mi opinión, es una opinión de hombres nomás. ¿Ok? Cuando él dice en Romanos capítulo 3 y versículo 29, cuando él dice, 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así es como creía él antes.
Y ahora dice en versículo 29, algo tan básico. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios los crió a ellos también y también a ellos les da su pan. Dios todavía los considera como parte de su creación y también en un sentido es Dios de ellos, aunque ellos no lo reconozcan como su Dios. Dios le está poniendo en la boca de ellos pan para que coman. Y Pablo llega a esta conclusión. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Pues es una pregunta retórica donde uno dice, pues, sí, ciertamente dice, también de los gentiles. Entonces los vas a tratar como creación de Dios y le vas a predicar el evangelio, ¿ok? A una persona que no cree como tú, una persona que a lo mejor no cree ni en Dios, pero lo vas a tratar como creación de Dios. En el mundo pudiera haber un grupo eh, que usa el título Iglesia del Señor o no tiene título, pero no son de Dios porque no tienen el nombre bíblico. Uno dice, no, no pueden ser de la Iglesia del Señor porque no dice Iglesia de Cristo con la escritura Romanos 16 ahí abajo. No puede ser. Hay tantos prejuicios en el mundo, hermanos, pero ¿quién enseñó esos prejuicios? Aquí, ahorita en los Estados Unidos hay una guerra civil, pero todavía no con armas todavía, pero no estamos lejos de eso, pero hay prejuicio contra los negros, hay prejuicio contra los asiáticos, hay prejuicio contra los judíos. Déjenme decirles algo, hermanos, es algo que se enseña. Tener un prejuicio contra los negros es algo que se le enseña a los niños. ¿Okay? ¿Quién se los enseña? Sus padres. ¿Pero quién le enseñó a sus padres? Pues los padres de ellos. Pero al fin de cuentas, el que le enseñó a ellos es Satanás. Dios no te enseña que tengas prejuicio contra nadie. ¿Okay? Prejuicio contra el pecado, ya sea entre los negros, entre los blancos, entre los asiáticos, es lo que te enseña Dios. Pero un prejuicio contra una persona por el color de su piel o por su fe, ese prejuicio no viene de Dios. Dios no nos enseña esas cosas. Por eso el Señor usó esta palabra que el hombre vivirá, ¿okay? Por lo que sale de la boca de Dios. El hombre, ¿okay? Universal, todos viven porque Dios los mantiene. Ahora, la segunda parte del versículo de Mateo 4 es de toda palabra que procede o sale de la boca de Dios. ¿Okay? Y la palabra clave aquí es la palabra toda. ¿De qué palabra está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo? Que es una cita de Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a ir a Deuteronomio, vamos a oír ahora a Moisés, que Moisés escribió lo que él oyó del Padre, de Dios en el cielo. ¿Okay? Deuteronomio capítulo 8. ¿Okay? Y dice aquí, explica aquí Moisés al pueblo que el Señor los mantuvo en el desierto por 40 años. Que ya se está terminando los 40 años y están en la tierra de Moab y Dios hace el otro pacto ahí poco antes de entrar a la tierra de Israel, la tierra prometida. Pero nos dice ahí en versículo 2, si te acordarás, estoy leyendo Deuteronomio 8, 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Esto fue a propósito, que el Señor los mantuvo en el desierto por 40 años para afligirlos, para probarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón,
si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto de probar todavía sigue con nosotros. Dios nos da pruebas, nos aflige, deja que cosas nos pasen para saber, no que Dios no sabía, ese es otro tema, ¿ok? Pero para que tú sepas, para que ellos supieran si van a guardar sus mandamientos o no. Si aquí en este lugar donde, van a ser afligidos y tienen la mera presencia de Dios, si aquí en este lugar de 40 años desiertos y allí teniendo la columna de fuego de día y la nube de día y el fuego de noche, con todo eso el pueblo batalló. Y el pueblo era para que el pueblo dijera, bueno, parece que fracasamos, porque es lo que Dios les va a decir. Que esos 40 años fue una prueba y fracasaron. Entonces va a haber consecuencias. No porque Dios se va a encargar de que haya consecuencias, simplemente va a haber consecuencias porque ellos no pasaron la prueba y es muy probable que en la tierra de Canaán van a fracasar, porque si fracasaron acá, donde la cosa está más o menos controlada, allá va a ser diferente. Dice el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Los, los hizo que sufrieran poquita hambre, si acaso, poquita hambre, pero Dios los sostuvo con el maná. ¿Okay? No era como un mes o 2 meses sin comer, no. Simplemente los hizo sentir hambre en el sentido de que nomás iban a comer esta comida. Y el hambre que tenían ellos era para los melones y las cebollas y las otras cosas que dejaron allá en Egipto. Y ahora van a entrar a una tierra donde va a haber todo eso, va a haber cebolla a tirar para arriba, va a haber melones para aventar para arriba. Dice Dios, si fracasaron aquí, pues quién sabe cómo les va a ir allá, se van a olvidar de mí. Pero dice ahí que les dio comida que tú no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber. La lección es para ellos, ya sea en el desierto o en Canaán. En el lugar donde no hay agua, no hay árboles, no hay ríos, no hay nada, o en la tierra de Canaán donde fluye la leche y la miel, de todo necesitas esto. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Okay. Y el Señor Jesús hace referencia directamente, una referencia a esto en Juan 6:48 al 51, cuando habla del maná que cae del cielo y dice, yo soy el pan. Okay. Y lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos, que si sin mí, sin el Cristo, van a morir, como si Dios les cortara el maná en el desierto y iban a morir de hambre. Okay. Pero se conocía, esta palabra que sale de la boca de Dios, nosotros la conocemos como el Antiguo Testamento. Okay. O sea, la ley de Moisés. Cuando el Señor dice que el hombre vivirá por toda palabra que procede de la boca de Dios, Moisés se refería a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento y el Señor Jesús también se refería a lo mismo, ¿okay? A lo que viene siendo la ley de Moisés. Toda palabra. ¿Okay? Aunque esta palabra es específicamente para Israel, esa palabra era para alimentar al hombre, no nomás al judío, pero para alimentar al judío y al gentil. Los gentiles que se acercaban al pueblo judío, ellos miraban que el judío guardaba el séptimo día. Y el gentil, si ponía atención, aprendía algo de eso. Ellos están descansando el séptimo día, porque ellos enseñan que Dios, Jehová, creó todas las cosas en 6 días.
Él solo crió todas las cosas en 6 días. Y el gentil podía ver y oír esas cosas y mirar su ídolo cubierto de oro, de plata, y decir, tú no creaste nada, y tirarlo. Yo me acuerdo que tuve una clase con una familia y les dije, quiero que lean nomás los primeros 2 capítulos de Génesis. Y es lo que hicieron. Y después de una semana regresé y les dije, ¿qué les pareció lo que leyeron? Y el Señor dijo, pues, Él crió todo. María no crió nada. Los santos no crearon nada. Nomás Jehová creó todas las cosas. Él solito creó todas las cosas. Y desechó todos los ídolos que tenía en su casa y en su mente, las hizo a un lado. Ellos no crearon nada. El que creó todas las cosas fue Jehová. Cuando lees ese libro que conocemos como el libro de los judíos, que es el libro de Génesis. En Hechos capítulo 13, dice aquí que Pablo entró a Antioquía de Pisidia, entró y les enseñaba, o sea, que él oía la lectura. ¿Qué es eso? Que oían la lectura. Pues no eran sermones, ni eran clases como nosotros pudiéramos pensar, pero cuando oían la lectura, que dice que ellos leían las porciones de lo que nosotros conocemos como la ley de Moisés. ¿Okay? Hechos 13 y versículo 46 y 47, dice ahí que entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros a, a la verdad era necesario que se los hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Okay? ¿Qué estaban haciendo los gentiles allí? Pues estaban allí oyendo la lectura. ¿Okay? Ah, cuando llegan aquí a Pisidia, a Antioquía de Pisidia, es lo que nos dice, que ellos se sentaron, ¿verdad? Y dice el versículo 15, 13, 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. O sea que los judíos se reunían el séptimo día y leían de la ley y los profetas. Esa es la lectura. Y el gentil ponía atención y podía aprender algo. Y tarde o temprano se iban a atravesar a pasajes que se encuentran en Números y en Primera de Reyes y Segunda de Crónicas, donde dice que el extranjero, que si el extranjero viene aquí a este lugar, ya sea al tabernáculo, al templo, el Señor les va a oír. Y Dios les dio todo esto al pueblo de Israel con el fin de rescatar no solamente a Israel, pero también al extranjero, al gentil, porque de seguro, dice, ellos van a oír de mí y van a venir. ¿Okay? Y Dios quería que leyeran la lectura. Y es por medio de oír la lectura, no lecciones como esta o predicaciones, sino que leer la palabra de Dios, leerla. Y ya no vas a leer un pasaje aquí, vas a leer la palabra ya en su contexto, sí, porque vas a empezar con Génesis y vas a leer. Y el gentil podía oír y mirar y aprender de allí y también decir, yo quiero darle gracias a Jehová. Entonces el Señor les dejó instrucción para estas gentes. En Números capítulo 15 tenemos uno de varios pasajes, pero vamos a leer. Números 15, 14 y 15. Aquí le está dando las leyes a Israel sobre los sacrificios, cómo se deben de llevar a cabo las ofrendas, o sea, cómo vas a darle gracias a Dios. ¿Okay? Si eres pobre, pues con harina. Si tienes poquito más dinero, pues con aves. Si tienes poquito más dinero, con una cabra, oveja. Y si eres rico, pues con un buey, un toro. ¿Okay? Pero aquí están las instrucciones. Ahora,
Dice el versículo 14, Números 15, 14, y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, y hiciere ofrenda encendida o de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. El Señor hizo provisión para el gentil. Le hizo un caminito para que él también pudiera dar gracias ahí en el tabernáculo y después en el templo. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo, o sea, no va a cambiar esto. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Okay. La mayoría de las leyes no eran específicamente para el gentil, eran específicamente para el pueblo de Israel, para la familia de Aarón, etcétera, ¿ok? Pero si el gentil cobraba fe, el Señor les mostraba el camino por la luz de Israel. Israel iba a llevar la luz a los gentiles. La enseñanza que la ley de Moisés fue clavada es doctrina de la iglesia de Cristo. Y por mucho tiempo uh, nos decían, nos trataban de inclinar en nosotros a evitarla, ¿verdad? La usábamos como una referencia a historia y cosas así, pero ¿quién nos enseñó eso? Que la ley de Moisés que fue clavada, porque es una doctrina. Y la pregunta es que si fue Dios el que nos enseñó o los hombres. Y yo confieso que por 9 años yo creía eso y también lo enseñé, hasta que un día, pues leyendo y leyendo, dije yo, esto no viene de Dios. ¿Okay? Y hay pasajes enteros donde como que te brinca la palabra y te dice que no se refiere nomás a un pueblo solamente, sino que Dios es Dios de todos y también para todos. En Juan capítulo 15, y muchas veces vemos que esta viña es Israel, pero la viña aquí es el Señor, es Jesucristo, esta viña. Yo soy la vid, dice el Señor, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Así es que no te preocupes de hacerte judío, ¿verdad? Y tener que asimilar todos los judíos. No, tienes que ser creyente de Jesús, porque Jesús es el creador, ¿ok? Y él no nomás crió a los judíos, crió a todos. Así es que él está ahí para todos. ¿Ok? Pasando un poquito más adelante, el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí, nada podéis hacer. Okay, nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Okay. Las palabras de él, de Jesús. Y este Señor Jesús es el que dijo que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no podía referirse al Nuevo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. Se está refiriendo aquí a lo que conocemos como la ley de Moisés. ¿Okay? Como que, como que las escamas que se le cayeron a los ojos de Pablo, así sentí yo cuando empecé a leer estas cosas. Y entre más leyes, la misma lectura te va a agarrar, te va a capturar. ¿Ok? Y, y va a empezar a desatar las cosas que los hombres te han enseñado, pero no nomás se trata de desatar, se trata de atar lo que el hombre desató. ¿Ok? Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así
mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿De qué mandamientos se ha de referir el Señor? Okay. Dice Pablo para concluir en Romanos capítulo 3 y versículo 30 y 31, como que Pablo ya, ok, ya entiendo, ok. ¿Por qué es Dios Dios de los gentiles también? Versículo 29, Romanos 3, 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Por qué? Bueno, yo no tengo que leer muchos libros para saber por qué. Y casi todo el tiempo el siguiente versículo te dice por qué. Versículo 30. Porque Dios es uno. Ahí está. Dios le da de comer a los buenos y a los malos. ¿Por qué? Porque Dios es uno. A los justos e injustos. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Es Dios de los gentiles, también de los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Es una doctrina tan básica que Dios es uno. Y a veces nosotros queremos limitar hasta dónde llegan los tentáculos de esa escritura, pero cubre todo. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Nosotros que no somos de la circuncisión, somos justificados por medio de la fe. Dice, por medio de la fe, a nosotros, a los de la incircuncisión, por medio de la fe. O sea que por medio de lo que recibimos de la ley de los judíos. ¿Okay? No era, no era para beneficiar solamente el judío, la ley del Señor. Isaías capítulo 2, y yo no sé cómo le fallamos a versículos tan claros como estos, que se refieren nomás a la iglesia, y que el monte nomás era para el monte de Jerusalén, o sea que lo que es el Antiguo Testamento solamente para los judíos, no, no. Isaías 2 dice en versículo 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Entonces esto nomás era para ellos, espérate. Acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. No dice aquí que correrán ahí los judíos de todas las naciones, no, dice, correrán a él todas las naciones. 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, subid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Está hablando del templo, el templo de Salomón que fue destruido después, el templo que levantó Zorobabel y el remanente. Vamos a ir a ese monte, el monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará, ¿quién? ¿El monte? No, Dios. De ahí Dios les va a enseñar. ¿A quién? A las naciones. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y es lo que pasó cuando regresaron de los 70 años de cautiverio. Pero ¿quién les va a enseñar estas cosas? ¿Cómo cuáles cosas? Bueno, como amar a tu enemigo. Pues Jehová. ¿Por qué? Porque es lo que va a salir de, de Seón, la ley y la palabra de Jehová. La última parte del versículo 3 es lo que va a salir de ahí. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado. La espada la usa para herir a tu enemigo, para el que te aborrece, para el que te hizo mal. Y te va a enseñar se va a enseñar sus caminos. ¿Y qué va a hacer Dios con tu espada? Pues la va a hacer en un asadón.
¿Para qué? Para que siembres plantas, para que siembres semilla y crezcas ah, alimento, ya sea trigo, lo que sea, para que tengas pan, para que le puedas dar al menesteroso, para que le puedas ayudar, inclusive a la persona que te aborrece. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Okay? Y esa es la espada, que cuando la espada se convierte en una rejas de arado y sus lanzas en hoces, o sea, asadones, dice, no alzará espada contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Okay. No era para beneficiar solo al judío, era para que el judío dejara sus propias ideas y ser una luz para los gentiles, para que vengan los gentiles y aprendan los caminos de Jehová por medio de su ley. Versículo 3, la última parte. Saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de Jehová, la palabra de la cual el hombre vivirá. Y quiero invitar a mis hermanos, si tenemos prejuicios contra otros, mira, Dios no te enseñó eso. Pregúntate, ¿quién me enseñó esto? Así como Jehová le preguntó a Adán, ¿quién te enseñó eso? Y así seguiremos alimentándonos todos de toda palabra que sale de su boca. A los que nos han de visitar o pueden visitar por YouTube, les pedimos que no confíen en las palabras de los hombres. Tú mismo sube al monte y deja que Dios te enseñe. Las iglesias siempre están en movimiento constante, que lo que no creían antes, ahora sí lo creen, lo que creen ahora lo van a dejar. Y están cambiando, siempre están cambiando de doctrina, pero Dios no cambia. Porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6. Okay. Y puedes contar en eso. Les doy gracias, hermanos, por su atención. Que Dios los bendiga. Hasta aquí llego yo con esta lección, hermanos, sobre quién nos está enseñando.